La Federación fue una de las alianzas criminales más prolíficas del mundo del AMPA azteca a inicios de los años 2000 y era conformada por varios de los personajes más temidos y poderosos traficantes de ese entonces, los cuales se aliaron para posicionarse en la cima del poder en México. En este video te cuento cómo fue su formación, su actuar y cuál fue su declive. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. La historia de la Federación inicia cuando el Chapo Guzmán logró escapar de la cárcel en el 2001, ya que cuando logró su famoso escape, llevaba 8 años tras las rejas y había perdido gran parte de su economía, por lo que sin perder tiempo se convirtió en el director de una ambiciosa organización criminal bautizada como la Federación, la cual aglutinó a los principales miembros de la organización que alguna vez comandó Amado Carrillo, quien había muerto solo unos años atrás, y dicha reunión se llevó a cabo en octubre del año ya mencionado en la ciudad de Cuernavaca, y en esta se cambiaron todas las reglas que regían al narcotráfico dentro y fuera de los cárteles. Esta idea del cónclave criminal fue el Chapo Guzmán, quien contó con el apoyo del Mayo Zambada, ya que sin su consentimiento esto no hubiera sido posible. Aunque más de uno llegó a pensar que se trataba de una trampa, terminaron participando más de 25 narcotraficantes que viajaron para atender el llamado del Mayo Zambada, ya que si éste les convocaba era porque lo ameritaba. En esta reunión se vieron poderosos personajes como Vicente Carrillo, Vicente Zambada, Ignacio Coronel, los hermanos Beltrán y Juan José Esparragosa alias El Azul, todos hombres de muy alto calibre en el AMPA mexicano de ese entonces. Uno de los primeros puntos que planteó el Chapo para la Federación fue el exterminio total de los hermanos Arellano Félix, con los cuales el Chapo había iniciado una guerra a inicios de los 90. Sobre esto, si bien en otra época ninguno de los cárteles se habría decidido a iniciar una guerra contra otro cártel, la promesa de protección del Chapo y el uso del territorio del cártel de Tijuana les hizo romper dichos paradigmas y apoyar la guerra que se venía. Por esta lucha para la primavera del 2002, la organización de los Arellano empezó a ir en picada por los golpes que fueron asestados al cártel, donde se vio el asesinato de Ramón Arellano y la detención de Benjamín Arellano. Sumado a esto, en poco tiempo encarcelaron a casi 2.000 operadores del cártel de Tijuana en ambos lados de la frontera norte. En un principio el gobierno de los Estados Unidos aplaudió este acto por parte del gobierno de Vicente Fox a luchar contra los narcotraficantes, pero erróneamente le ameritaban estos logros, ya que la verdad, esto era un actuar de la Federación, quienes estaban librando de todos sus enemigos. La sociedad de la Federación fue establecida bajo reglas de jerarquía y disciplina para poder mantener el orden interno. En estas, todos los integrantes compartían rutas que habían conseguido a través de los años, los brazos armados e incluso hasta los grupos lavadores de dinero. De esta manera, lograron sumar las operaciones de 16 entidades federativas. Lo que se detalla en esto es que en la cúspide de la orden criminal se situó el Chapo Guzmán como el principal coordinador. Esto lo hizo este personaje así porque, según investigadores, fue quien tuvo la idea y porque también tenía un arreglo presuntamente con el gobierno desde la presidencia de Vicente Fox. Gracias a la red de contactos políticos, la organización dirigió una red de transporte de drogas a gran escala, traficando su mercancía ilegal en transportes terrestres, aéreos y marítimos, embarcando así numerosas toneladas de cocaína de Sudamérica, transportándolas por Centroamérica y México, hasta finalmente desembarcarlas en Estados Unidos. En medio de este trabajo, de vez en cuando ocurrieron luchas internas entre los integrantes de la agrupación, pero rápidamente las lograban reducir al máximo, asegurándose de su protección común política y judicial, ya que los mismos funcionarios públicos protegían a todos. Esto permitió que la Federación continuara con su avanzada para controlar las principales rutas del trasiego del país, haciéndose con el control de la zona fronteriza entre Arizona y México, y llegando a tener dominio en 21 de los entonces 31 estados del país, además de que estaban presentes en casi todo el continente americano y una parte de Europa y de Asia.
Un detalle que se conoció sobre esta alianza es que algunos miembros del cártel se casaron o tuvieron algún tipo de relación con mujeres familiares de la organización delictiva vecina. Alfredo Beltrán se casó con una prima del Chapo, Juan José Esparragosa se casó con una cuñada de Guzmán Loera y el mismo Chapo se casó con Emma Coronel, presunta sobrina de Nacho Coronel, aunque sobre eso la mujer diría años después que no tenían ninguna relación sanguínea. La cuestión es que con estas alianzas, los capos lograron crear una nueva geografía narcotraficante, dominando por un tiempo el tráfico en México y en todo el mundo. Según información de la DEA, aparte del Chapo Guzmán, identificaron al Mayo Zambada como líder de la Federación, demostrando a este personaje ser un líder sin tanto reflector como lo hacía el Chapo Guzmán. Por otra parte, al resto de capos les consideraban operadores de alto nivel. En cuanto a roles, la fuerza del Mayo radicaba en mantener el poder en Sinaloa y el resto del norte. Alex el Azul tenía el poder en todo Morelos y sus estados vecinos. Arturo Beltrán operaba en Sonora y en el Distrito Federal, y Nacho Coronel tenía antes todo el control de Guadalajara, pero cuando se unió al grupo administró la parte financiera. Otros personajes fuertes de la orden fueron Edgar Valdés alias La Barbie y Otto Herrera. Este último, de origen guatemalteco, era el responsable de las lanchas rápidas que transportaban cocaína, según datos de la DEA. La Federación llegó a provocar el movimiento de más de la mitad de la cocaína que pasaba por México, y en esto la mayor parte de la coca que llegaba a los Estados Unidos, la orden la traía desde Colombia, siendo uno de los principales proveedores Juan Carlos Ramírez alias Chupeta, personaje que fue uno de los principales líderes del cártel del norte del Valle a finales de los 90 y la década de los 2000. Chupeta enviaba a México entre 3 y 4 cargamentos de cocaína por semana, de aproximadamente 3 toneladas cada uno. De aquí los capos le compraban el kilo de coca en $3,000 y ya en Estados Unidos el precio de ese kilo subía a los $20,000, dejándole grandes ganancias al megacártel mexicano. Cuando la fuerza de los hermanos Arellano disminuyó drásticamente, Juan José Esparragosa le planteó a sus socios la apertura de un nuevo frente de batalla, siendo ahora contra el cártel del Golfo con Osiel Cárdenas a la cabeza, el cual tenía bajo su mando al temido Grupo Armado de los Zetas. Esto se dio porque la Federación tenía la firme intención de convertirse en el grupo hegemónico del narcotráfico en México, y para eso era indispensable controlar los principales cruces fronterizos en los Estados Unidos. En aquel entonces, si la orden quería transportar mercancía por la frontera de Tamaulipas, tenían que pedir permiso y pagar derecho a piso. Pero esto cada vez resultaba más caro, ya que Osiel Cárdenas, alias el Matamigos, conocía el valor de su territorio. Nadie antes se había planteado la guerra contra el Golfo por el poderío de este cártel, pero el Azul fue persuasivo con sus socios al hacerles notar que tenían el apoyo de funcionarios federales de alto nivel como la AFI, en cabeza de García Luna, y la PGR. En este plan por parte de la Federación para obtener el control total de los corredores del Golfo, especialmente en Nuevo Laredo, la guerra narcotraficante en México alcanzó niveles de violencia alarmantes al norte del país azteca entre el 2003 y el año 2004. El quiebre de la Federación, según algunos, empezó en el año 2004, resultando que el tiempo de esta alianza de cárteles duró muy poco, siendo para algunos expertos algo lógico, porque figuraban muchos hombres poderosos que querían cada cual su beneficio. Y en este declive, uno de los puntos principales fue cuando en el año ya mencionado, Joaquín Guzmán ordenó un atentado en contra de Rodolfo Carrillo Fuentes, alias el Niño de Oro, hermano de Vicente Carrillo, el entonces líder del cártel de Juárez. La muerte de este hombre, la cual se dio en medio de un ataque sicarial en donde se dispararon más de 500 balas en el Cinépolis de Culiacán, cuando este salía con su novia de ver una película, simbolizó el fin de la alianza que habían formado los de Sinaloa con los de Juárez, y la razón de la muerte del Niño de Oro fue que el menor de los Carrillo Fuentes había ejecutado a 5 socios y cómplices del Chapo Guzmán en enero del 2004, y aquí él personalmente encabezó las ejecuciones porque ellos habían introducido cocaína a los Estados Unidos sin su consentimiento. 3 meses después de este asesinato,
Vicente Carrillo haría lo mismo y asesinó a José Terrones, apodado el Niño Rojo, un trailero encargado de la logística para el transporte de la droga a los Estados Unidos para la organización del Chapo. Y también el cártel de Juárez acabó con la vida del hermano menor del Chapo, a quien le decían el Pollo. Esto mientras él pagaba su pena tras las rejas. Tras estas muertes se dio oficialmente la ruptura de la orden criminal que existió en México, generando que en los años que vinieron se enfrentaran los antiguos socios en cruentas guerras que provocaron la muerte de más de miles de personas después del año 2008, ya que en ese año Chapo Guzmán traicionó a los hermanos Beltrán Leiva y entregó a las autoridades a alias Mochomo, desatando esto una violenta lucha entre la orden de los Beltrán Leiva contra el Chapo Guzmán. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás de la sangrienta guerra que separó a los Beltrán Leiva de la Federación, los cuales se terminaron aliando con los Zetas, quien para ese tiempo ya se habían independizado del Cártel del Golfo, intensificando la guerra en contra de Sinaloa, los cuales para el 2008 sufrieron un fuerte golpe cuando capturaron en octubre a uno de sus cabecillas, siendo este Jesús el Rey Zambada. Y luego la guerra cobró la muerte de alias el Barbas en el 2009, dándole las puntadas finales al cártel de los Beltrán Leiva. La cuestión es que esta lucha entre los antiguos miembros de la Federación se volvió un gran conflicto para el gobierno de Felipe Calderón, ya que había violencia en diferentes partes del país con asesinatos a policías, tiroteos en las calles y diferentes actos criminales como parte del terror de uno y otro bando. Fue tal la violencia que ni siquiera en los peores años de la disputa de la Federación contra los Zetas se había llegado a tan alto número de homicidios. Como por ejemplo en el año 2007, la cifra de los muertos fue 8.000 y para el 2008, esta cifra aumentó vertiginosamente a 14.000 ejecutados. De esta manera fue como se marcó el total declive de la Federación, la alianza de cárteles criminales más grandes de todo México, los cuales si bien quisieron apoderarse de la cima de la Ampa Azteca por su ambición y venganza, terminaron por generar unas de las guerras más violentas que han pasado por el país mexicano. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darme tu like y tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal en Narraciones Criollas para que no te pierdas nada de nuestro contenido.